Bienvenidos, mi nombre es Eugenia Relaño Pastor, profesora encargada de la asignatura de Derechos Fundamentales y su protección jurisdiccional. Estoy encargada de elaborar el temario de toda esta asignatura, que constarán de 12 temas, y hoy comenzamos por el tema número 1, cuyo título es el reconocimiento jurídico e histórico de los derechos de la persona, o derechos humanos, también llamados derechos fundamentales. En primer lugar, vamos a comenzar, insisto, con una aproximación histórica fundamental para entender lo que va a ser el desarrollo de la materia y de la asignatura. Es fundamental entender cómo se fue surgiendo la idea de los derechos fundamentales, cómo se fueron desarrollando y positivando en el derecho positivo, tanto internacional como nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, en primer lugar, vamos a comenzar hablando qué es, o qué son, o qué ha sido los derechos, o cómo se han entendido los derechos humanos. En primer lugar, quería resaltar que no existe ni ha existido históricamente un concepto de derechos humanos o derechos fundamentales definitivo y cerrado. Siempre ha sido un concepto que ha sido evolutivo y ha ido progresivamente acrisolándose en el pensamiento jurídico occidental en su mayoría. Los derechos humanos, por tanto, no existen en cuanto tales de manera abstracta, sino que han existido siempre en un contexto determinado y en referencia a unos individuos y a unas circunstancias concretas. Por tanto, si hubiese que empezar a hablar, y de aquí nos vamos a detener en la primera diapositiva, sobre los orígenes o precedentes del derecho, del concepto de derechos humanos, tendríamos que decir, en primer lugar, que el precedente más inmediato, lo que hoy se conoce como tal, concepto de derechos humanos, lo tenemos en la guerra de religión en el siglo XVI, cuando aparece el concepto de tolerancia hacia otros distintos a lo que por entonces era la cristiandad y la idea de un derecho, digamos, o una idea de un cristianismo como abarcador de lo que fuera el concepto de civilización. Cuando aparece el crash que supone en la guerra de religión y por tanto el cristianismo rompe en protestantismo y países católicos, comienza la idea de tolerancia hacia lo ajeno o hacia el otro. De ahí se irá poco a poco desarrollando la idea de un derecho fundamental en la dignidad propia del ser humano, hasta que se fue configurando en los años o los siglos de la modernidad y acrisolando en textos internacionales posteriormente en el siglo XVIII. No obstante, digamos, y a eso vamos a ir progresivamente llegando, como realmente el nacimiento concreto va a ser en el naturalismo del siglo XVII, que va a entender que los derechos humanos, en concreto la libertad, la igualdad y la solidaridad, es predicable de todos los individuos y tiene un carácter y una vocación universal. En primer lugar, aunque sea brevemente, quisiera dar a entender si hubo alguna vez o no hubo un concepto de derecho humano en el pensamiento grecorromano. Luego pasaremos al cristiano y progresivamente iremos dando una pincelada de lo que ha sido a lo largo del siglo de desarrollo de nuestra humanidad el concepto de derecho humano. En primer lugar, por tanto, vamos a dar una primera nota sobre el pensamiento grecorromano. En el pensamiento grecorromano no existe la idea de dignidad de la persona, en cuanto persona. Es decir, existe la idea de persona ligada a un estamento, a una clase o a un estatus, pero no la idea de un individuo general y abstracto del cual se puede predicar derechos fundamentales o una dignidad fundamental. De hecho, la igualdad única que existía era depende de qué estamento, y no había igualdad entre estamentos. De hecho, por ejemplo, Aristóteles jamás habló de la idea de dignidad humana, ni tampoco de la idea de derechos fundamentales. Es más, él justificó en toda su obra la esclavitud. Sí habló del hombre, lo que se llamaba el zoon politikon, el hombre político que participaba en la polis en cuanto ciudadano, no en cuanto persona previo, digamos, al concepto de ciudadano. Será con la venida del estoicismo y de los estoicos cuando empieza a generarse la idea del universalismo o cosmopolitismo, que quiere decir que el hombre tiene derechos anteriores a su participación en la polis o a su concepto de ciudadano. Por tanto, va a ser un concepto de una dignidad humana ética, pero no ontológica. Bien, los estoicos, digamos que empiezan a avanzar la idea del cosmopolitismo, pero van a ser sin duda el pensamiento cristiano el primer pensamiento que inicie la idea de una dignidad inherente al ser humano con ese carácter universal. ¿Y por qué? Básicamente porque está fundamentado en que todos los seres humanos son imagen de Dios e hijo de Dios. Y ese concepto universal y universalizable del ser humano
va a ser uno de los precedentes más, yo diría, determinantes en la idea luego de formulación positiva de los derechos humanos contemporáneos. Tanto es así que a San Agustín de Hipona llegará a decir que Dios quiso crear al hombre como un ser animal social y también quiso crear al hombre como un hijo de Dios, y uno y otro es un concepto universal. Bien, la formulación de San Agustín será recogida posteriormente en la Escuela Española de Derecho Natural, Francisco de Victoria y Francisco Suárez, que vienen a predicar una unidad moral y jurídica del universo, lo que ellos llamarán el iuris inter gentes, que viene a decir que esa unidad, el individuo se puede predicar, que tiene la misma dignidad en cualquier lugar del mundo. Todas estas ideas fueron recogidas posteriormente por el naturalismo racionalista, que va a ser, junto con las teorías contractualistas, las que den el fundamento positivo o digamos filosófico a la positivación posterior de los derechos fundamentales. Para llegar al naturalismo racionalista hay tres o cuatro características que quisiera indicar brevemente que fueron fundamentales. Por un lado, el individualismo. Se rompe con la concepción de la Edad Media de estamento, no de ciudadano, sino de persona adherida o adscrita a un estamento determinado, y el individuo crea o tiene autonomía propia fuera de ese estamento. Por otro lado, la idea de la secularización. Rompemos de nuevo, también se quiebra la unidad cristiana entendida y aparece la idea no solamente de los movimientos seculares fuera de la cristiandad mínimos, pero también la idea de otro cristianismo basado sobre todo en el protestantismo. Y por último, el racionalismo muy ligado a la burguesía. El racionalismo viene también a quebrar el método teológico y a pensar en un método claramente racional y lógico para fundamentar cualquier razonamiento, entre ellos la idea de derechos fundamentales. La burguesía también será fundamental porque también quiere el orden jerárquico de la Edad Media y estamental para reivindicar los derechos fundamentales del individuo en cuanto tal. El naturalismo racionalista, junto con las llamadas teorías contractualistas que no las he señalado en el PowerPoint, pero son importantes para entender que lo fundamental es que hay derechos naturales inherentes a todos los seres humanos innatos e individuales y están, digamos que corresponde al individuo en un estado de naturaleza previo a lo que luego será el contrato social y que el Estado posteriormente reconoce. Esa idea de un estado social previo o de un estado de naturaleza que luego viene a ser reconocido en un estado social mediante un contrato social universal, es una creación abstracta, pero que viene a decirnos que hay derechos que son anteriores a su positivación o su reconocimiento por el Estado. Las consecuencias, por lo tanto, más importantes del naturalismo racionalista y las teorías contractualistas van a ser dos. En primer lugar, que los derechos los ostenta cualquier ser humano, con independencia del Estado y de su reconocimiento del Estado, y en segundo lugar, mediante el Estado se reconoce. Bien, la positivación de los derechos fundamentales, en primer lugar, se va a dar en el constitucionalismo inglés del siglo XVII. En primer lugar, será señalado la Petition of Rights de 1628, por lo cual, digamos que lo que se hicieron es que los nobles forzaron en aquel entonces al rey Juan Sin Tierra que firmase una carta, otorgada que sea una carta anterior de la Carta Magna de 1215, por la cual pusieron por escrito el reconocimiento de ciertas costumbres, para evitar digamos, el poder absoluto del rey y para salvaguardar sus propios privilegios como clase noble. Bien, eso no está ahí, no está indicado en el PowerPoint, está en los textos materiales, la Carta Magna de 1215, que posteriormente va a ser fundamental para la Bill of Rights, perdón, para la Petition of Rights de 1628. Tanto la Petition of Rights como el Bill of Rights, en ambos se compromete el monarca a, en primer lugar, de alguna manera proteger los derechos de las clases nobles y, en concreto, prohibir que haya tributos sin aprobación parlamentaria. El constitucionalismo inglés va a influir también directamente en los derechos, o digamos, en el movimiento de derechos fundamentales en el constitucionalismo norteamericano, que a su vez va a ser fundamental como precedente de los textos internacionales en la Revolución Francesa. La Declaración Norteamericana de los Derechos Fundamentales viene a reconocer por primera vez en un texto escrito que hay derechos inherentes a la dignidad del individuo previos a la positivación posteriormente por el Estado. Y estos derechos no son ya de clase, como el constitucionalismo inglés, sino que son derechos de todos los individuos con independencia de la clase. Los derechos del constitucionalismo, insisto, norteamericano, que en concreto era la Declaración Norteamericana de los Derechos de Virginia en 1776, va a influir directamente en el constitucionalismo francés,
que si bien tiene otro matiz, digamos que se dieron la posición de los derechos en un contexto revolucionario de lucha contra el antiguo régimen y de oposición a la religión y a la tradición. Si vemos, por ejemplo, la diferencia, la comparativa entre el modelo inglés, norteamericano y francés, podemos concluir lo siguiente. En el modelo inglés los derechos fundamentales, o mejor dicho, derechos humanos, se hicieron, digamos, como mecanismo de control del poder real. En el derecho norteamericano será, sin embargo, la primera vez que se reconozca el derecho a la libertad, a la propiedad y la libertad religiosa con independencia del estamento y de clase. Y el modelo francés claramente estuvo inspirado en una lucha contra el antiguo régimen y en la incorporación a la sociedad de los sectores más desfavorecidos, no burgueses y unas clases populares. Bien, los derechos del siglo XVIII vuelven a tener, y poco a poco se va configurando como derechos civiles y políticos, y directamente en el Estado liberal en el siglo XIX, progresivamente con el desarrollo del capitalismo liberal, se desarrolla la idea de la protección de la libertad, sobre todo el derecho de propiedad del individuo. Junto con el desarrollo del capitalismo industrial aparecen movimientos revolucionarios que irán más a reivindicar los derechos más de carácter social o económico. Sí quisiera insistir en la importancia de los derechos civiles y políticos que van a desarrollarse en el siglo XIX, donde hay 4 características fundamentales. Son de titularidad individual, corresponden al individuo, y el Estado tiene un deber de abstención en el momento que se ejercitan esos derechos. En segundo lugar, son derechos de autonomía, y por tanto eso significa que el Estado no solo tiene que abstenerse, sino que también tiene que facilitar, en la vertiente positiva, el desarrollo de esos derechos. En tercer lugar, son principalmente de libertad y en cuarto lugar, el Estado no, además de abstenerse, no los promueve, pero sí los debe permitir. En conjunto con el nacimiento de los derechos civiles y políticos y progresivamente su desarrollo, aparecen también la idea de los derechos sociales, económicos y culturales. El nacimiento de los derechos sociales estará ligado fundamentalmente al movimiento de las revoluciones del siglo XIX, la necesidad de las clases más desfavorecidas del movimiento obrero de tener poco a poco reconocimiento de derechos fundamentales ligados a las necesidades básicas, educación, trabajo y salud. El movimiento obrero va a tener un efecto, o digamos la idea de los derechos sociales en las primeras constituciones que aparecen en el siglo XX, entre ellas la mexicana. Luego también tenemos la famosa Constitución de Weimar del XIX, la del 31, la española, la republicana, y luego lo que se llamó el constitucionalismo del Estado social, que son todas aquellas constituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde ya se recogen no solamente los derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos económicos, sociales y culturales tienen características distintas y algunas parecidas a los derechos civiles y políticos. La primera son derechos humanos, no se predican tanto de un individuo en abstracto, sino del contexto donde se desarrolla ese derecho humano. Obviamente, nacido de los movimientos obreros y de las situaciones en clara desigualdad en cuanto a remuneración, trabajo, salud, condiciones laborales, etcétera, surge en un momento determinado y van a predicarse de momentos y de circunstancias concretas. Además, no hay una exigencia tanto, o no se predica tanto la libertad, sino una exigencia de una igualdad material en cubrir las necesidades básicas del individuo. Por último, tanto los derechos económicos y sociales, más marcados que los derechos civiles y políticos, requieren del Estado una prestación y una actividad positiva. Por tanto, hace falta que intervenga el Estado para que sean reconocidos. Con todo estos antecedentes se produce lo que se conoce hoy en día la internacionalización de los derechos humanos. Quiere decir que después de la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos, se produce todo el movimiento internacionalista para poner de acuerdo a las potencias, vencedoras y vencidas, y aparece un movimiento a favor de universalizar los derechos fundamentales, los derechos humanos, para que puedan ser respetados en cualquier parte del mundo. Por tanto, la primera será la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el concepto, como digo, que se extiende y que nace allí del derecho internacional de los derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos del 48 va a ser el paradigma de inspiración para todo lo que será el movimiento de derechos humanos internacional. Simplemente mencionar que el contenido va a abarcar tanto derechos civiles y políticos como sociales, y económicos y culturales, y el valor jurídico de la declaración lamentablemente no es vinculante, pero sí tiene una obligación moral y un canon de interpretación para las constituciones, por supuesto, y para todo lo que es el derecho internacional de los derechos humanos en la comunidad internacional. De los derechos de la Declaración Universal luego inspirará a los pactos internacionales del año 1966,
que sí tiene un contenido mucho más concreto, es un pacto, no una declaración, por tanto vincula, tiene un mayor poder de vinculación, y los mecanismos de protección no ya simplemente es un valor moral, sino también tiene un valor claramente vinculante a los estados, incluso al individuo. En el movimiento de lo que se llamó el derecho internacional de los derechos humanos aparece el individuo como sujeto de esos derechos humanos. Por lo tanto, no solamente se predica de los estados, sino también del sujeto internacional del individuo. Bien, los pactos internacionales posteriormente van a aparecer una gran cantidad de textos internacionales temáticos, en concreto, como digo, el genocidio de 1948, la Declaración para la Eliminación de la Mujer en el año 53, el de los niños en el año 89, etcétera, etcétera. Y todo el movimiento a favor, digamos, de la eliminación de todas formas de discriminación, sea racial del año 69 o sea la Convención de Eliminación de Discriminación por razones religiosas del año 1981. Con esto lo que sí quiero dejar claro es que se produce esa internacionalización no solamente en plano universal, por tanto, digamos que va a abarcar, insisto, otro tipo de países, sino también ahora veremos cómo serán regionales. Se potencia y se va a desarrollar el movimiento de derechos internacionales por ámbitos geográficos o regionales. Los llamados derechos de tercera generación, lo he apuntado ahí, si habíamos visto que los derechos civiles y políticos pertenecían principalmente a la primera generación, los de económico y social pertenecen a la segunda, con los derechos de tercera generación se predican aquellos derechos que nacen con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente en los años, a partir del año 60, y ahí el sujeto no es ya tanto el individuo, sino el sujeto pasivo es el Estado, y los beneficiarios, como se indica ahí, son todos. Por ejemplo, podemos ver el derecho, por ejemplo, al medio ambiente. Por último, ya para finalizar, simplemente quería indicar que existe, como digo, instrumentos regionales de derechos humanos, por tanto, tanto europeos como americanos y como africanos, para nosotros con interés el Comité Europeo de Derechos Humanos de 1950, y todo el derecho, este movimiento de interpretación de los derechos humanos se va a ver recogido en la Constitución española. La Constitución española recoge, insisto, en su título 1, que lo veremos en los temas siguientes, dedicado a los derechos humanos y deberes fundamentales, en distintos capítulos, tanto en el 1 como en el 2, dividido en dos secciones, cada uno con una protección distinta, que pasaremos a ver en el siguiente tema, y también con el capítulo 3, que regulará lo que son los principios rectores que obedecen, digamos, al concepto de los derechos económicos, sociales y culturales. Por último, ningún derecho fundamental, por supuesto, ningún derecho humano, sería tal si no está precedido o si no está acompañado, mejor dicho, de unas garantías. El Estado español garantiza su protección de los derechos fundamentales, tal y como se recoge en el artículo 53 y 55 de la Constitución, que pasaremos posteriormente en el siguiente tema a desarrollar. Muchas gracias.